Bien, chicos, vamos a hacer nuestro tema número 7 denominado clases de predicado, ¿ya? El predicado ya saben que es todo aquello que describe al sujeto, lo que se dice del sujeto. Eso se llama predicado, predica acerca del sujeto. Tenemos dos clases de predicado. El predicado nominal, que es muy fácil de reconocer, porque el núcleo del predicado verbal o el verbo que va a tener este predicado verbal va a ser un verbo copulativo. Ya hemos estudiado en el tema del verbo qué es un verbo copulativo. Son todos aquellos que derivan de ser, estar, parecer, soler y hacer. ¿Cuáles derivan de ser? Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, yo soy. De estar, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, etc. Como en este ejemplo, esa pelota nueva. Vamos a decir que este predicado es nueva, es un predicado nominal. Igual acá, mi alumno es inteligente, el predicado es inteligente, es un predicado nominal porque su núcleo es un verbo copulativo, que es, y tiene como complemento un atributo, como en este caso nueva o inteligente. Recuerden que todos los verbos copulativos tienen un complemento obligatorio, este se llama atributo. Un predicado verbal, a diferencia de un nominal, tiene como verbo o como núcleo verbal un verbo predicativo. Es decir, cualquier verbo diferente de ser o estar. ¿Cómo ayudan? ¿No? Los tutores ayudan a sus alumnos. Donde ayudan es un núcleo o un predicado, en este caso, un predicado verbal. ¿Ya? El verbo es, en este caso, un verbo predicativo. Si yo digo, mi mamá cocina bien, verbo o predicado verbal. Si digo, yo hago, resuelvo mis ejercicios, sería un predicado verbal. Pero si yo digo, eh, el alcohol es desinfectante, los lentes son transparentes, mi cabello es largo, ahí hablamos de predicados nominales porque el verbo es copulativo. Entonces, la clase del predicado va a depender específicamente de la clase del verbo. Si mi verbo es un verbo copulativo, mi predicado es nominal. Y si mi verbo es un verbo, en este caso predicativo, mi predicado va a ser verbal. La oración María es buena profesora. Tengo aquí mi verbo que es un verbo copulativo. ¿Qué clase de predicado presentamos? Obviamente un predicado nominal. Dijimos que cuando el verbo era copulativo, mi predicado, gracias, que comienza aquí, es un predicado nominal. Predicado nominal. Escribe 4 ejemplos de verbos copulativos. Les dije que los verbos copulativos derivaban de los verbos ser o estar. Como por ejemplo el verbo soy, el verbo eres, el verbo soy, el verbo eres, el verbo están, el verbo es, ¿ya? Derivado de ser o estar. Estos son entonces los verbos copulativos. Escribe 4 oraciones con predicado verbal. Recuerden que el predicado verbal tiene como núcleo un verbo predicativo, diferente de ser o estar, diferente. Entonces vamos a colocar aquí predicado verbal. Por ejemplo, decimos Bob, esponja, fríe, cangreburger. Entonces mi predicado va a ser fríe. Por eso es un predicado verbal, diferente de ser o estar. Es un verbo predicativo. Decimos el pitufo glotón, reparte tortas, ¿ya? Entonces tenemos aquí el verbo es reparte, es un predicado verbal. Los alumnos presentan sus tareas. Tenemos aquí presentan, que es un verbo predicativo, por lo tanto es un predicado verbal. Saldremos de viaje en enero. Tenemos aquí el verbo saldremos. Este es un predicado verbal. Ya, chicos, ahí tenemos entonces el ejemplo con predicado verbal. Cuando los núcleos de predicado son cualquier verbo diferente de ser o estar. Verbos diferentes de ser o estar. ¿Ya? Verbos diferentes de ser o estar. Reconoce las clases de predicado en las siguientes oraciones. Para reconocer las clases de predicado tenemos que primero ubicar al verbo. Aquí tenemos el verbo es, aquí tenemos el verbo juega, aquí tenemos también el verbo juega y aquí tenemos el verbo llegar. ¿Se dan cuenta? Solamente el primer verbo es un verbo copulativo. Como el primer verbo es un verbo copulativo, le voy a llamar predicado nominal. A los demás verbos les voy a llamar predicado verbal, ¿ya? El primero va a ser un predicado nominal y los siguientes van a ser predicados verbales. Y decimos entonces que es un
predicado nominal. Tu hermano juega bien, predicado verbal. Él juega demasiado, predicado verbal. Llegaron a la fiesta, predicado verbal. Predicado verbal. Subraya los atributos en las oraciones. Recuerden que los atributos son aquellos adjetivos o sustantivos que están después del verbo copulativo. El verbo copulativo es. Aquí están los verbos copulativos. Fernández está, es el verbo copulativo. Eres es el verbo copulativo. Ese es el verbo copulativo y es también. Los atributos serían enferma, buen hijo, bueno y generoso. En la oración, hoy veré una película. ¿Qué clase de predicado presenta? Dice, hoy veré. El sujeto es tácito. Yo veré hoy una película. Si el verbo es veré, ¿qué predicado tenemos aquí? Veré una película. Tiene su complemento, su objeto directo, tiene su circunstancial. Decimos que es un predicado verbal, porque el núcleo del predicado es un verbo predicativo y no copulativo. Alternativa que presenta predicado nominal. Aquí, mira, donde hay verbo copulativo hay predicado nominal. Aquí hay un verbo copulativo y aquí el núcleo es ya, aquí hay un verbo copulativo y su predicado es nominal. En cambio, en los demás casos los verbos son predicativos y su predicado es verbal. Luego tenemos aquí, señala la clave que presenta verbo copulativo. ¿Dónde está el verbo copulativo? Ser. Los demás son verbos predicativos. ¿Cuál dice ahí? Es el elemento que siempre aparece con un predicado nominal. ¿Cuál es el elemento que siempre aparece con un predicado nominal? El atributo. Bien. En la oración, Magdalena estudia inglés. ¿Qué clase de predicado presenta? Predicado verbal, ¿ya? Estudia inglés. En la oración dice, ya la evaluación, chicos, y esta es la extensión. En la extensión vamos a dejar una tareita más aquí al costadito, ¿ya? En la 21, para que puedan hacer un texto. La tareita va a ser escribir 10 oraciones con predicado nominal, solo con el nominal. ¿Y qué es el predicado nominal, bis? Con los verbos derivados de cero estar. Es, somos, son, están, parece, etc. Ahí está. Por ejemplo, el payaso está alegre, mi mamá está triste, etc. Chicos, ustedes hacen la extensión, yo les ayudo con la evaluación. En la oración dice ellos son inteligentes. ¿Qué clase de predicado tiene? Predicado nominal porque el verbo es copulativo. Escribe 4 oraciones con predicado nominal, así como la tareita. 4 oraciones con predicado nominal que tengan verbos copulativos y su complemento sea un atributo. Su complemento sea un atributo. Por ejemplo, Vanessa es cariñosa. La niña está triste. La comida está caliente. Los alumnos están contentos. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las oraciones con predicado nominal. ¿Y cómo sabemos que es un predicado nominal? Porque el verbo es copulativo y tiene como complemento a un atributo. Muy bien. Luego tenemos, reconoce las clases de predicado en las oraciones. Vamos a colocar acá si es un predicado nominal o si es un predicado verbal, ¿ya? Si es un predicado nominal o si es un predicado verbal. El auto es muy rápido, predicado nominal. Tu hermano juega bien, predicado verbal. Predicado verbal. La felicidad es hermosa, predicado nominal. Llegó tarde a clases, predicado verbal. ¿Por qué verbal? Porque el verbo es predicativo. Aquí es nominal porque el verbo es copulativo. Recuerden que cuando el verbo es derivado de cero estar es nominal, en los demás casos va a ser verbal.
Subraya las oraciones que solo presentan predicado verbal. Esta oración escribe que es un predicado verbal, compró que es un predicado verbal. Estábamos, ¿no? Porque es derivado de cero estar y es tampoco porque es derivado de cero estar. Reconoce las clases de predicado en las siguientes oraciones. Recuerden que tenemos que colocar si es un predicado nominal o si es un predicado verbal. Aquí tenemos estudia, predicado verbal, juega, predicado verbal, Ana es buena, predicado nominal porque el verbo es copulativo, llegó tarde, predicado verbal. Muy bien, chicos, nos quedamos aquí. Gracias por participar. Me mandan sus tareitas. Aquí en sesión solamente marcas en la extensión y la pequeña tareita que está ahí.